Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar de algunos productos que hay un poco de lío a la hora de aplicarnos por si nos los aplicamos antes o después. Entonces os voy a decir el porqué de hacerlo antes o después. Son de una serie de dudas que me habéis ido preguntando y que, bueno, pues me he dado cuenta que existe con ciertos productos este lío de antes o después. Entonces empezamos. Lo primero, ¿qué me aplico antes? ¿La base de maquillaje o me maquillo los ojos? Porque en la zona donde nos maquillamos los ojos normalmente no aplicamos base de maquillaje, ponemos prebase o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hago antes? Bien, normalmente nos aplicamos primero la base de maquillaje y luego ya nos maquillamos los ojos, pero no tiene un porqué, digamos, que esto tenga que ser así. Normalmente, bueno, yo creo que es más que nada luego por, digamos, compensación, es decir, nos aplicamos la base de maquillaje y en función de cómo nos haya quedado, pues la base, las cejas, todo, pues ya vamos enmarcando los ojos, ¿no? Entonces es un poquito así, es lo mismo que aplicárselo del colorete lo último. No es que tenga una razón de ser, sino, bueno, pues igual si he recargado demasiado los ojos, pues el colorete me echo un poquito menos o lo que sea, ¿no? Es un poquito por eso. Pero hay veces que nos maquillamos los ojos antes de la base de maquillaje. ¿Y cuándo son estas veces? Pues cuando vamos a hacer un look de ojos muy intenso. Si vamos a utilizar, por ejemplo, sombra suelta, mineral, en polvo, glitter, brillito de este, que se nos puede caer por aquí, o sombras oscuras, sombras negras, que suelta polvito y nos arruina el maquillaje porque se nos cae por aquí, luego vamos a tener que borrarlo. Bueno, pues lo que podemos hacer es maquillarnos lo primero los ojos, luego borramos todo lo que tengamos que borrar con una toallita húmeda, incluso lo quitamos todo y luego nos ponemos la base de maquillaje, ¿vale? Entonces este es el porqué de a veces nos maquillamos antes los ojos que la base. Otra cosa que me preguntáis muchas veces, antes o después, las sombras y el lápiz de ojos. Bien, pues normalmente nos ponemos las sombras y después el lápiz. Pero a veces podemos hacer lo contrario, es decir, ponernos primero el lápiz y después la sombra. ¿Y por qué hacemos esto? Porque cuando nos ponemos el lápiz, por ejemplo, lo difuminamos un poquito o lo hacemos más grueso de lo normal, esto lo utilizamos como base cremosa para que luego la sombra en polvo que ponemos encima se adhiera más. Entonces, ponemos el lápiz, que es una base cremosa, es un producto en crema, lo hacemos incluso a veces por todo el párpado, no solo en la zona de las pestañitas, por todo el párpado ponemos lápiz, lo difuminamos un poco para que no se creen pliegues y luego ponemos encima la sombra en polvo. Pero después, si queremos, podemos perfilar de nuevo con un lápiz el ojo para enmarcarlo más, porque lo que vamos a cubrir con la sombra, digamos, se va difuminando y se va perdiendo, entonces luego enmarcaríamos otra vez. Pero este es el sentido de utilizar el lápiz antes de la sombra, que fije la sombra en polvo, que aguante más y incluso que se quede con un color más intenso al poner debajo esa prebase cremosa, que no solo lo hacemos con el lápiz, a veces lo hacemos también con sombras en crema, como son los jumbos, por ejemplo. Entonces este es el sentido de poner el lápiz antes que la sombra. Otra cosa, el perfilador de labios y el labial. Normalmente lo que hacemos es perfilarnos primero los labios y después utilizamos el labial. Esto lo hacemos porque el perfilador sirve también, digamos, como límite para que luego el labial no se salga así por las arruguitas, que ocurre a veces, ¿no? Entonces el perfilador nos marca ese límite, hace como esa barrera cremosa y luego utilizamos el labial y así no se sale y queda más enmarcadito. Y además se difumina un poquito el perfilador. También a veces utilizamos de la misma forma el perfilador de labios como base cremosa antes del labial, es decir, perfilamos los labios pero también rellenamos todo el labio con el perfilador y encima utilizamos el labial o el pintalabios. Esto lo hacemos también para que el pintalabios dure más porque tiene como esa base cremosa más seca, digamos, debajo, que hace que luego al poner el labial encima, al ponerlo sobre esa base, aguante más que si lo ponemos directamente sobre el labio, porque el labio absorbe el producto y muchas veces el labial pues se nos va en un momento. Entonces este es el sentido de utilizar antes el lápiz de labios. Otra pregunta que me hacéis a veces, ¿primero el rizador de pestañas o primero la máscara de pestañas? Bien, pues primero el rizador de pestañas. Esto siempre, hay que rizar primero las pestañas que utilizar la máscara de pestañas. Porque rizar las pestañas cuando se ha aplicado máscara de pestañas es perjudicial para las pestañas. Bueno, esa es más o menos la teoría. Digo bueno porque, bueno, alguna vez sí que se puede utilizar después.
pero como norma general nos rizamos las pestañas antes de utilizar la máscara de pestañas. Incluso luego podemos poner otra segunda máscara de pestañas, pero ya no utilizamos más el rizador. Las pestañas cuando están con la máscara de pestañas se quedan como más tiesicas, digamos, y si las rizamos después, pues podemos quebrarlas, romperlas y estropearlas. Así que el rizador siempre antes de la máscara de pestañas. Y por último, que lo he dejado para lo último precisamente porque yo creo que es con el que hay un poquito más de lío, ¿qué aplico antes? ¿El corrector o la base de maquillaje? Bien, aquí, como en todo realmente en el maquillaje, no hay una norma estricta, pero os voy a explicar un poquito el porqué de hacerlo antes o después. Normalmente los correctores que son en colores salmón, verde, lila, amarillo, es decir, los que utilizamos pues para cubrir rojeces, moratones, venitas, todo esto, granitos, estos se utilizan antes de la base de maquillaje. Y después nos ponemos encima la base. ¿Pues por qué? Pues porque son correctores, pues eso, verde, morado, y los ponemos y luego los tenemos que cubrir con la base de maquillaje para que no se noten esos colores, ¿no? Aunque bueno, un buen corrector no debería quedar ahí un manchurrión verde, que eso ya lo hemos hablado en otros vídeos. Entonces, estos correctores de colores, por lo menos yo, siempre los aplico antes de la base de maquillaje y después la base para cubrirlos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que con los correctores así color beige, color piel, que son los que utilizamos, digamos, para cubrir un poco de todo, muchas veces, si los ponemos antes de la base de maquillaje, podemos aplicar más corrector de la cuenta. Aparte, que al aplicar la base de maquillaje también movemos el corrector. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí pues una marquita, me la cubro con un corrector, luego me pongo la base encima, y bueno, por mucho que vaya ahí a toquecitos con cuidado, puedo desplazar el corrector, y entonces se vuelve a ver esa manchita o esa marquita que tenía. Entonces, de ahí viene que muchas veces apliquemos la base de maquillaje, y una vez puesta la base, una vez asentada, cuando veamos ya la cobertura que nos ha dado, digamos, cogemos corrector beige, corrector piel y vamos retocando con un pincel muy finito ahí donde tengamos las marcas que no se ha cubierto bien. Luego podemos sellar con un poquito de polvo para que no se note y ya está. Es más difícil, digamos, esta aplicación después de la base de maquillaje porque hay que difuminarlo muy bien para que no se note ahí un parche. En cambio, si lo ponemos antes, digamos que luego la base hace como que lo uniforma todo, ¿no? Pero si lo ponemos después, pues nos puede quedar ahí un parche. Pero lo que hay que hacer es, pues como os digo, con mucho cuidado, con un pincelito, ir difuminando. También es bastante habitual utilizar el corrector fluido, estos que son corrector iluminador para esta zona, después de la base de maquillaje, para iluminar esta parte. Pero también hay que tener un poco de cuidado y no quedar con el iluminador aquí así. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicarlo y lo mismo de la misma forma difuminarlo mucho. Y si nos pasamos un poquito, pues bueno, un poco más de base de maquillaje encima y ale, lo corregimos. Así que en resumen, por lo menos como lo hago yo, el corrector, si es de colores, para cubrir rojeces, granitos, ojeras, todo esto, lo pongo antes de la base de maquillaje, después la base de maquillaje y luego los que son color piel, bueno, pues si me quedo alguna marquita, difuminándolos muy bien después de la base de maquillaje. Se me ocurre así sobre la marcha también que me preguntáis a veces los polvos translúcidos, ¿dónde van antes o después? Que el colorete, ¿qué tal? Bueno, pues los polvos translúcidos son la base de maquillaje y después nos ponemos los polvos, digamos, como parte, tenéis que pensarlo como parte del maquillaje, es para matificar la base, para matificarla, para corregirla, y una vez que esté todo eso es donde ya va encima todo lo demás. Pues el colorete, los ojos, los contornos, lo que queramos, ¿vale? Pero los polvos translúcidos son como parte, podéis verlos como parte de la base de maquillaje. Utilizo una base de maquillaje fluida, por ejemplo, y pongo los polvos translúcidos para matificarla, sellarla, para que quede bien, y luego ya me aplico el resto de cosas. Bueno, pues esto es lo que os quería contar del antes y el después. Espero haberos aclarado si teníais ahí algún poquito de lío con algo. Y nada más, espero que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!